¿Qué tal, comunidad? Buenas noches. Estamos de regreso con dos relatos nuevos, ambos llenos de misterio y terror. Recuerda que, si deseas compartir tu historia, puedes enviarla al correo que aparece en pantalla o que también encontrarás en la descripción. Dicho esto, apaga las luces, ponte cómodo y prepárate. Comenzamos. Hasta ahora, nunca me había atrevido a contar esta historia. Ni siquiera en internet. Solo mis compañeras de trabajo la conocen. Soy una mujer de 25 años, vivo en el estado de Puebla y me dedico a un oficio muy antiguo, ofrezco servicios a cambio de dinero. Tengo un hijo pequeño al que mantener y una familia que, en su momento, intentó darme lo mejor. Sin embargo, por rebeldía o, mejor dicho, por amor, no continué mis estudios. Cuando quedé embarazada, el padre de mi hijo nos abandonó. Cuidarlo y trabajar al mismo tiempo se volvió una tarea difícil, además de que el dinero no me alcanzaba. Por esta razón, terminé en este oficio. Aquí, por las noches, es común ver a muchas mujeres haciendo lo mismo que yo. Algunas trabajan de día, otras de noche. Una vez, mi madre enfermó gravemente. Necesitaba comprarle medicamentos costosos y, para colmo, en la despensa ya no quedaba nada para el día siguiente. Como si fuera poco, también debía pagar la renta. No tuve opción, decidí trabajar desde la mañana hasta la madrugada, prácticamente 24 horas seguidas. Al final de la jornada, solo había reunido 700 pesos. Me sentí devastada. Con tantas deudas, ese dinero no me alcanzaba para nada. La desesperación me invadió y las lágrimas estuvieron a punto de brotar. En ese momento, una amiga que trabajaba cerca de mí se despidió. «¿Deberías irte a descansar?». Le respondí que no. Me quedaría un rato más, con la esperanza de juntar algo extra. El frío se hacía más intenso con cada minuto que pasaba. Mis piernas ya no aguantaban. Decidí comenzar a caminar. Mientras lo hacía, una camioneta se detuvo junto a mí. Era un hombre de no más de 35 años. ¿Cuánto?, me preguntó. Conversamos por un rato hasta que llegamos a un acuerdo. Me ofreció 10,000 pesos a cambio de cumplirle una fantasía. Debíamos ir a un cementerio. Acepté sin dudar. Sabía que si yo no lo hacía, alguna de las chicas que estaban en la banqueta de enfrente se adelantaría. Subí a la camioneta con una sensación extraña en el pecho. Por un lado, tenía miedo. Pero por otro, el recuerdo de mis necesidades me impulsaba a seguir adelante. El hombre, al notar mi nerviosismo, intentó tranquilizarme. «No te preocupes», dijo, «es más, te pagaré por adelantado para que veas que no te haré daño». Me entregó el dinero y lo guardé en mi bolso. Al llegar al cementerio, bajó del vehículo y me aseguró que todo estaría bien. «No tengas miedo», repitió, «no voy a hacerte nada». Lo observé mientras avanzaba entre las tumbas. Me quedé unos segundos en la camioneta, con la mente llena de dudas. ¿Y si me ataca? ¿Y si me hace daño? En este ambiente pasan cosas terribles. No lo pensé más. Abrí la puerta, bajé de la camioneta y corrí en dirección contraria. El pánico me invadió por completo. Corrí sin detenerme, sin saber si él me estaba siguiendo. Finalmente, llegué a una esquina donde vi varias patrullas y una ambulancia. Pensé que podría esconderme entre la multitud. A medida que me acercaba, noté que había una persona tirada en el pavimento. Había mucha sangre. Un vehículo estaba volcado a un costado. Cuando observé con más detenimiento, el horror me paralizó. El cuerpo en el suelo era del mismo hombre que me había ofrecido los 10,000 pesos. No podía creerlo. Miré hacia el vehículo accidentado. Era la misma camioneta. El impacto fue tan grande que me quedé completamente en shock. Intenté encontrarle lógica.
Tal vez intentó alcanzarme por otro camino y terminó chocando. ¿Había provocado su muerte? Decidí acercarme a un oficial para preguntarle cuánto tiempo había pasado desde el accidente. Su respuesta hizo que mi sangre se helara. El vehículo lleva aquí más de 1 hora, me dijo, pero nadie lo había reportado hasta que pasamos. Al escuchar eso, sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. Esto no es real, pensé. Debe ser un sueño. Confundida, me alejé del lugar sin entender lo que había ocurrido. Caminé sin rumbo fijo, tratando de encontrar respuestas. Miré dentro de mi bolso. El dinero seguía ahí. Regresé con las chicas que estaban cerca de donde la camioneta me interceptó por primera vez. ¿Vieron la camioneta en la que me subí hace rato? Les pregunté. Me miraron con preocupación. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? Te ves muy pálida. Les mostré el dinero que me había dado el hombre. Luego, las llevé hasta el sitio del accidente. Al ver la escena, quedaron más desconcertadas que yo. Entre nosotras nos cuidamos y solemos anotar las placas de los autos sospechosos. Verificamos los números y, efectivamente, eran los mismos de la camioneta accidentada. No entendía nada. Yo no había provocado el accidente. El vehículo llevaba ahí más de 1 hora. Pero entonces, ¿con quién había estado hace unos minutos? No solo fui yo quien vivió esto. Las chicas también lo vieron. Hasta el día de hoy, sigo sin encontrarle una explicación. Los pasajeros fantasma. Mi papá ha trabajado como taxista durante 2 décadas. Vivimos en una ciudad del estado de Guerrero, México, un lugar rodeado por 9 cerros que forman un valle. Como parte de su rutina, solía cubrir el turno de la madrugada, comenzando a trabajar a las 3 de la mañana. Una noche, mientras pasaba frente a la terminal de autobuses, un par de ancianos le hicieron señas para que se detuviera. Le pareció extraño. Había varios taxis estacionados en la base, pero ninguno de ellos se había detenido por la pareja. Aún así, él decidió recogerlos. Al subir al auto, la señora le sonrió con amabilidad. Gracias, joven, por levantarnos, le dijo, nadie más quiso hacerlo. Mi papá les preguntó hacia dónde querían ir. Llévenos a la 24, respondió el anciano, pero hasta la parte más alta. La 24 es una colonia ubicada en uno de los cerros. Mi papá arrancó y emprendió el camino. Habían avanzado algunos minutos cuando el hombre le preguntó: Oiga, joven, ¿trae cambio? Es que solo tenemos un billete de 500. Mi papá revisó su cartera y negó con la cabeza. Híjole, patrón, apenas voy comenzando el turno y no traigo cambio suficiente, le respondió, pero podemos pasar a una gasolinería a cambiarlo. El anciano sonrió de forma extraña. Oh, si lo prefiere, podemos pagarle con monedas de oro, dijo con una carcajada. Mi papá solo se rió de manera incómoda y siguió conduciendo. Se detuvieron en una gasolinera para cambiar el billete y luego continuaron el trayecto. Cuando ya iban a medio camino del cerro, mi papá quiso entablar conversación. Oigan, ¿ustedes siempre han vivido en esta colonia?, preguntó. Lo pregunto porque yo pasé mi infancia aquí, hasta que me casé. La anciana respondió con naturalidad. Uy, sí, joven. Tenemos más de 100 años viviendo aquí. Un escalofrío recorrió el cuerpo de mi papá. Tragó saliva y prefirió no decir nada más. Siguió manejando hasta llegar a lo más alto del cerro. El camino se convirtió en terracería y las casas desaparecieron. Ahí fue donde detuvo el auto. Hasta aquí llegamos, les informó. Sí, muchas gracias, joven, respondieron los ancianos. Pero antes de bajarse, el hombre le hizo una última petición. Le pido un favor. Dígame, don. Cuando se vaya,
No mire por el espejo retrovisor y no suba a nadie más hasta que llegue a su casa. Mi papá se sintió incómodo, pero asintió en silencio. ¿Seguro que no quiere las monedas de oro?, insistió el anciano con una sonrisa inquietante. Mi papá solo negó con la cabeza. Giró el volante y comenzó a bajar a toda velocidad, tan nervioso que estuvo a punto de chocar contra una casa. Cuando llegó de nuevo a la terminal de autobuses, se acercó a los otros taxistas con una expresión molesta. «Oigan, qué mala onda», les reclamó, «¿por qué no quisieron llevar a los viejitos?». Los demás lo miraron confundidos. «¿Cuáles viejitos? Si tú te fuiste solo, no llevaste a nadie». «¿Cómo que no?», exclamó mi papá. «Los recogí aquí mismo». «No llevabas a nadie, hermano», insistieron. Mi papá sintió un escalofrío recorrer su espalda. Encendió el motor y se dirigió a la gasolinera donde había cambiado el billete. Cuando llegó, bajó del auto y se acercó al empleado que lo había atendido. «Oye, hace rato pasé a cambiar un billete, dime la verdad, ¿traía pasajeros conmigo?». El joven lo miró con extrañeza. «No, venía solo». Fue la gota que derramó el vaso. Encendió el auto y manejó directo a casa. Al llegar, despertó a toda la familia y les contó lo que había vivido. Desde esa noche, nunca más volvió a trabajar en la madrugada. ¿Qué opinas sobre estas historias? ¿Crees que fueron coincidencias o verdaderos encuentros con lo paranormal? Déjame tu comentario aquí abajo, me encantaría leer tu opinión. Recuerda dejar tu like, compartir este video y suscribirte para más contenido de terror. Nos vemos en la próxima entrega con más historias inquietantes. Por ahora, me despido.